Ok, vamos a dar inicio a nuestra clase, siempre continuando con lo que es el tema de estructuras en el lenguaje de programación C++, que hemos estado viendo durante el contenido del curso. La semana pasada pues vimos básicamente cómo declarar una estructura, eh, cómo declarar atributos dentro de esa estructura y también cómo poder asignar valores y cómo poder leer esos valores que están dentro de la estructura. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Vamos a dar una continuación a lo que es este tema de estructura, de aquí hay mucho que ver. Eh, Hoy vamos a tomar únicamente los puntos que interesan para efectos del curso y hoy pues vamos a comenzar viendo. Hoy lo que quiero dejar es que veamos cómo podemos declarar funciones o procedimientos dentro de una estructura y cómo las podemos utilizar. Y también eh, cómo también poder hacer un arreglo de estructuras, que más o menos lo expliqué la semana pasada, pero hoy lo vamos a ver un poco más a detalle. Pues veamos, arreglos de estructuras. La combinación de las estructuras con los arreglos proporciona una potente herramienta para el almacenamiento y manipulación de datos. O sea, no sé si recordarán, la semana pasada pues vimos, no, perdón, la clase pasada vimos un ejemplo, nos ponía un ejemplo de cómo haríamos un programa que nos permita capturar lo que era el nombre, lo que era la dirección y no recuerdo qué otro campo, pongamos la edad de una persona. O sea, con lo que hemos visto hasta el momento, antes de la parte de estructuras, pues cualquiera se hubiera, yo creo que la mayoría hubiera pensado, bueno, entonces lo que si me piden un programa de esa forma, lo que puedo hacer es declarar una variable de tipo string para el nombre, una variable de tipo entero para la edad y una variable de tipo string para la dirección, como nos lo decía ahí, como lo haríamos a la antigua. Pero ya pensando ya en el tema de estructuras, pues lo más ideal sería declarar lo que es una estructura. Obviamente, si es únicamente para capturar el dato de una persona, pues creo que valdría la pena hacerlo a la antigua, no valdría la pena crear una estructura. Pero si ya queremos crear nosotros eh, 200 personas o 300 personas, pues creo que valdría la pena armar una estructura, porque no vamos a estar declarando 300 variables para nombre, 300 variables para la edad y 300 variables para lo que es la dirección. Solo ahí ya tenemos 900 variables. O sea, sería algo no recomendado. Por eso que Canol dice que la combinación de las estructuras con los arreglos proporciona una potente herramienta para el almacenamiento y manipulación de datos. Adicional, les adelanto, después de esta parte de estructuras, pues, y con lo que yo pretendo terminar el curso, yo creo que ya se los había mencionado, es con que ustedes puedan mandar, almacenar información hacia un archivo plano, hacia un archivo de texto. Eh, ya que eso, pues, nos va a dar como que un plus o una forma, un, un tanto, una forma más dinámica a la parte de estructuras, porque ya no vamos a tener la información solo en memoria, sino que vamos a mantener la información en un archivo plano y cuando cerremos el programa, pues sabemos de que la información está ahí y no se perdió. Vemos en este ejemplo lo fácil que podemos declarar el array plantilla. Solo veamos acá en la presentación anterior. Acá en la presentación anterior nos está en un ejemplo de una estructura llamada persona. ¿Sí? En esa estructura persona
tenemos un vector de tipo carácter para almacenar lo que es el nombre, que para mí pues no creo que sería la forma más correcta de hacerlo con un tipo de dato char, pero para tema de ejemplo pues está bien. Acá se utilizó lo que es un vector de tipo carácter para almacenar lo que es el nombre, un vector de tipo carácter para almacenar lo que es la dirección y una variable entera para capturar lo que es el año de nacimiento. Y ahora vean algo muy interesante que está acá, que esto creo que no lo vimos la clase pasada, pero otra de las formas de cómo nosotros podemos crear una variable de tipo estructura es como ustedes lo ven acá en pantalla. La estructura se llama persona, pero al final de cuentas el programador la va a utilizar como plantilla. No sé si se entiende esto que acabo de decir acá. Ok, perfecto. Preguntan, ¿y por qué como plantilla? Bueno, porque así le quiso llamar el programador. Si hubiese querido, solo le hubiera puesto P o un nombre en específico, Pablo o Jorge, etcétera. O sea, así le quiso llamar. Es otra forma de cómo nosotros podemos declarar una variable de tipo estructura. Que la semana pasada se recuerdan que primero declarábamos la estructura, luego dentro de la función main poníamos persona y ya declarábamos la variable. Esa es otra forma de cómo crear un objeto de tipo estructura y aquí como lo tenemos en pantalla es otra forma de poder hacerlo y funciona exactamente igual. Sí, aquí me dicen, pero siempre va a ser el nombre que le pongamos, y ustedes el nombre que ustedes le quieran definir, como mejor lo identifiquen. También me preguntan, entonces para llamar la estructura hay que colocar plantilla en lugar de persona. Como les vuelvo a mencionar, o sea, ustedes pueden utilizar la estructura de tres formas. Si recuerdan la forma de cómo lo vimos la clase pasada, que voy a tratar de escribir acá. En la clase pasada teníamos una definición más o menos como esta. Eh, ¿Se recuerdan de que aquí estaba una función inMain, que era la función principal de C++? Es inMain. Eh, Acá habría una llave, voy a poner de una vez la llave que cierra. O sea, en la clase pasada vimos algo como esto. Luego acá, pues si teníamos una estructura de tipo persona, lo que hacíamos era decir persona y le poníamos un nombre. Por ejemplo, también puede ser este caso que está acá, plantilla. Así. Y acá ya definíamos una estructura. Y también mencionamos de que podíamos definir más objetos a partir de esa estructura persona que ya habíamos creado. Podíamos crear otro, por ejemplo acá. Esto lo puse muy pegado. Podríamos crear otro objeto también llamado, por ejemplo, persona y ponerle de nombre plantilla 2. ¿Sí? O sea, así fue como lo vimos la clase pasada. Así era como podíamos ir declarando varios objetos de tipo persona. Bueno, acá nos está dando otra forma de cómo lo podemos hacer. ¿Y cómo lo está haciendo? Pues está declarando persona y al final el programador la va a utilizar como plantilla. Pero como les digo, o sea, esto de plantilla no quiere decir de que sea un nombre que siempre tiene que ir cuando van a utilizar esta definición, sino que aquí si ustedes hubieran querido, le hubieran podido poner persona 1, por ejemplo, o, o cosa, no sé, lo que ustedes quieran. Es otra forma de cómo poder declarar una variable de tipo estructura persona. No sé si me explico con esto.
¿Por qué se ponen las cantidades? Bueno, es que esto que está acá es un vector, ¿sí? Es un vector de tipo de estructura que tiene 200 posiciones. ¿Cómo sería entonces eh, haciéndolo como lo vimos la clase pasada? Ah, bueno, sería dentro de la función main, tendría que ir algo como esto. Tendría que ir, esto va dentro de la función main. Como lo vimos la clase pasada, sería así. Persona, llamándole, por ejemplo, si le queremos llamar a esta nueva variable persona en minúscula, lo podemos hacer así. Y ponerle las cantidades especificándole de que es un vector. No necesariamente puede ser de 200, también puede ser de 50, etc. ¿Que hay alguien más? Sí, dígame cuál es la pregunta. El typedef nos dice que son tipos de datos definidos por el usuario. O sea, como nos decía, nosotros podemos tener acá de la clase pasada, que de hecho lo vas a encontrar en el video, typedef. Nosotros definíamos acá int y él nos daba el ejemplo que fuera positivo. A partir de esto, si yo declaro un tipo de dato definido por el usuario como de esta forma, yo puedo declarar variables que van a ser del tipo positivo. Aquí le puedo llamar, por ejemplo, num1. ¿Sí? Entonces, al final num1, ¿qué es? Es un valor entero. ¿Sí? Es el mismo concepto que está utilizando acá. Acá utilizamos una struct persona que al final la vamos a utilizar como plantilla. Pero, ¿qué es plantilla? Plantilla no es más que una estructura de tipo persona. No sé si respondo a la duda con eso. Ok, voy a continuar. Dice, vemos en este ejemplo lo fácil que podemos declarar el arreglo plantilla, que contiene los datos relativos a 200 personas. O sea, esto que tenemos acá pues es un arreglo, ¿sí? De tipo persona que va a contener 200 posiciones. Entonces, ¿cómo accedemos a una posición en específico? Como nos dice acá, podemos acceder a los datos de cada uno de ellos especificándole la posición. Recordemos que esto al final de cuentas es un vector y un vector, siempre siguiendo con el concepto del vector, pues empieza desde la posición 0 hasta la posición n-1. Entonces, si este arreglo es de 200 posiciones, en el vector hasta qué posición puedo acceder, cuál sería su posición tope. A ver, alguien que me diga. Correcto, sería la 199. O sea, a la posición más alta que yo puedo acceder es a la 199. Y a la primera posición, a la posición inicial, ¿cuál sería? Correcto, sería la posición cero. Qué bien que no se les ha olvidado el tema de vectores. ¿Están listos para el segundo parcial entonces? Hombre, va a venir fácil, muy fácil, fácil como el primero. O nos dice también, o asignar los datos de un elemento de la plantilla a otro. O sea, también podemos almacenar
datos de una posición de la plantilla en específico hacia otra posición. Ahora bien, recordemos que cuando estamos haciendo esto, acá lo que se están pasando, recordemos que son tres atributos. Porque al final de cuentas, este objeto plantilla pues contiene tres atributos que son nombre, dirección y año de nacimiento. Entonces, cuando estamos haciendo acá, plantilla en la posición 0 va a ser igual a plantilla en la posición 99. Le estamos pasando los tres atributos de esa posición hacia la posición 0. Ok, recordemos de que plantilla tiene, plantilla no es más que un objeto de persona. Entonces, plantilla va a contener lo que es nombre, dirección y año de nacimiento. ¿Sí? Estos son los tres atributos. Cuando me refiero a atributos es esto. Recordemos no olvidar las palabras claves que les mencionaba. A estos que están acá se les pueden llamar atributos, se les pueden llamar elementos y se les pueden llamar, no me recuerdo cuál era el otro nombre. Entonces, cuando hacemos esta asignación, pues lo que le estamos pasando es esa información de esa posición hacia la posición 0. Correcto, campo miembro, también se le puede llamar. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo declarar una plantilla, o sea, no una plantilla, sino un vector de tipo matriz y cómo podemos accesar a cada una de sus posiciones. Vamos a hacer eso ahorita. Voy a abrir mi editor C++ y se lo voy a compartir. Ok, ahorita imagino que ya pueden ver ya mi pantalla. Vamos entonces a crear acá un programa. Acá, jóvenes, si alguien tiene alguna duda, me habla por el micrófono que no lo voy a poder leer ahorita, ya que les estoy compartiendo toda la pantalla. Voy a empezar a crear acá un programa para poner el ejemplo de lo que es un vector de una estructura. Namespace, std. Acá voy a declarar una estructura utilizando la palabra reservada struct y vamos a poner el ejemplo que teníamos en la presentación. Le vamos a llamar a esta estructura persona, ¿sí? Y acá vamos a empezar a definir lo que son sus atributos. Entonces, el primero decía que era nombre, solo que yo lo voy a declarar de tipo string y le voy a poner acá nombre. Al segundo le voy a poner acá que sea de tipo entero y este me va a servir para lo que es la edad. Por último,
lo que es la dirección. Aquí tengo ya mis tres atributos. Y pues como nos decía en la presentación, voy a compartirla. Creo que acá no lo voy a poder hacer, pero creo que la tengo abierta en otra pestaña. Déjenme ver. Vamos a ver con... Sí, acá la vamos a definir de esta forma y luego vamos a ver que funciona exactamente igual como lo definimos también en la clase pasada. Entonces voy a declarar acá persona y le voy a llamar persona en minúscula. Que como vimos en la presentación, pues ahí decía plantilla, pero yo le puedo poner el nombre que yo quiera. Y le voy a decir de que sea de tamaño 10. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este vector? Pues almacenar en cada una de sus posiciones, va a almacenar lo que es un nombre, una edad y una dirección. O sea, en la posición 0 va a almacenar nombre, edad, dirección. En la posición 1 va a almacenar nombre, edad, dirección. Hasta llegar a la posición 9, que es a la más alta que yo puedo acceder. Ahí también va a almacenar lo que es un nombre, una edad y una dirección. Ahora voy a poner acá la función main. Y voy a hacer uso de ese vector para estar almacenando valores. O sea, puedo decir acá persona en la posición 0. Quiero ver si es como me decía la presentación que debo acceder a cada uno de sus atributos. Veamos, sí, así está. Está muy bien. Persona en la posición 0, yo le voy a almacenar al atributo nombre lo siguiente. Le vamos a poner el nombre Juan. Luego, persona en la posición siempre 0, punto edad. Le voy a almacenar una edad, pongámosle que sea de 15 años. Y persona en la posición 0 siempre, punto dirección. Pongámosle una dirección, por ejemplo, como dice que la mayoría son de Amatitlán, pongámosle Amatitlán. Y listo. Ya tengo en este objeto persona, en la posición 0, ya le tengo almacenado estos valores, estos atributos que tengo acá. Vamos a compilar esto para ver que no haya ningún error acá. Entonces voy a guardar. Ya hay algo que existe así. Pongámosle ejemplo struct. Acá me dice que hay un error string. Yo creo que string es con minúscula. Pasa que en Java es con mayúscula y hace un momento estaba dando Java, entonces acá igual. Y listo. Pasó todo bien. O sea, quiere decir de que va todo bien. Ok, entonces ahora voy a mandar a imprimir cada uno de los valores en esta posición. Es el nombre, que se ve así más estético. ¿Y cómo voy a mandar a ver, alguien que me diga, pero háblenme por el micrófono, ¿cómo creen ustedes que debería de mandar a imprimir el nombre de esta persona que he creado, que he inicializado? Pero no se me amontonen. A ver, ¿cómo creen de que se tiene que mandar a imprimir esto? Un valiente.
o una mujer valiente. Si están en sintonía ustedes o no están. Pues me aparece que sí están en sintonía. Bueno, en vista de que a nadie se le ocurrió, ¿cómo se va a mandar a imprimir? Pues debería ser de esta forma, siempre, persona en la posición 0, decirle que mande a imprimir lo que es su atributo nombre. Luego le vamos a mandar a imprimir su edad. Vamos a decir acá persona en la posición 0, punto, edad, fin de línea, y por último la dirección. Le decimos persona en la posición 0, punto, dirección. Y ahí está, así es como podemos acceder a esa posición que yo inicialicé y así es como podemos mandar a imprimir. Voy a correr esto, primero vamos a compilar. Nos dice que todo anda nítido, todo anda ok. Y aquí está. Inicializamos los valores de esta forma y los estamos mandando a imprimir tal y como los inicializamos. Se puso de nombre Juan, la edad es 15 y la dirección es Amatitlán, los del lago. A ver, no sé si tienen alguna duda con esto. Y si alguien tiene alguna duda, pues por favor utilice su micrófono porque no los puedo leer ahorita. Joder, no sé si tienen alguna duda. Si no tienen ninguna duda, pues entiendo de que este ejemplo quedó claro a la perfección.